Imagina esto. Eres tan rico que el Estado se dobla solo para mantenerte bajo control. No rico como un simple multimillonario, sino rico de leyenda. En su apogeo, John D. Rockefeller poseía alrededor del 1,5% de toda la economía de Estados Unidos. Tradúcelos a hoy, cerca de 280.000 millones de dólares. Su motor, Standard Oil, un gigante del refinado que, en su momento más alto, controló alrededor del 90% de las refinerías del país y una red de oleoductos, justo cuando la demanda de queroseno y derivados del petróleo explotaba. Muchas dinastías se desmoronan para la tercera generación. En promedio, apenas una décima parte de la fortuna original sobrevive. Los Rockefeller siguen siendo una fuerza. Mucho de ello fue legal. No todo fue querido. Esta es la ascensión, el reinado y la reinvención de John D. Rockefeller. Por cierto, si te gusta el dinero, suscríbete al canal y deja un like. Ahora seguimos. Empecemos por el detalle menos prometedor, su padre. William Avery Rockefeller, un buscavidas carismático con la sonrisa de un vendedor y una maleta de curas caseras. Vestía como el éxito incluso cuando el dinero era escaso. Mudaba a la familia tan a menudo que la estabilidad parecía un rumor, y arrastraba susurros de negocios más oscuros. Sí, incluso robo de caballos. John nació en 1839 en Richford, Nueva York, un chico corriente sin aura. En 1857, la familia por fin echó raíces en Cleveland, Ohio, esa ciudad cerca del petróleo de Pensilvania, conectada con los grandes lagos y los ferrocarriles, se convertiría en la plataforma de lanzamiento de John. De niño fue práctico y rural, unos meses de escuela y luego tareas, cortar leña, alimentar caballos, sembrar, cosechar, repetir, callado, reservado, constante, sin destellos de genio, sin mitos de niño prodigio, solo un adolescente que terminaba lo que empezaba y llevaba la contabilidad de sus propias tareas en la cabeza. Luego vino un comienzo plano. Dejó la secundaria para un puesto de contable por 50 centavos al día. ¿Glamuroso? No. ¿Útil? Completamente. Aprendió cómo se mueve realmente el efectivo, cuándo vencen las facturas, cómo oscilan las tarifas de flete, dónde se escapan los centavos en forma de desperdicio. Ahorro agresivo, nada de caprichos que sabotean la visión a largo plazo, y un fondo semilla lo bastante grande como para pedirle un préstamo a su padre. ¿Padre cuestionable? Sí. Con liquidez para ayudar, también. Llegó el dinero, se activó el interruptor. Para 1859, Rockefeller en Clark abrió sus puertas, una correduría que comerciaba con productos agrícolas y el naciente flujo de petróleo. El pozo de Drake había abierto la puerta de una patada. Los precios flameaban como una bandera en tormenta, pero para un comprador cuidadoso, ese caos era legible. La geografía de Cleveland se convirtió en su línea de crédito secreta, cerca de los yacimientos, conectada por tren y lago, capaz de recibir crudo, procesarlo y enviarlo a cualquier parte con mínimo recorrido en vacío. Rockefeller practicó la paciencia como estrategia, probar a los proveedores en pequeño, escalar solo cuando el rendimiento se repite, guardar caja mientras otros se sobreextienden. Cuando los pánicos dejaron sin oxígeno a las empresas débiles, compró los lotes que ellas no podían. La reputación de certidumbre es una moneda. La fue acumulando. Aprendió qué puentes se helaban primero, qué apartaderos protegían los barriles de la merma y qué empleados de depósito eran confiables cuando el pánico hacía dudar a los hombres honestos. Clasificó el queroseno por brillo y humo según las quejas de lámparas. Guardó muestras y cambió rutas para amortiguar pérdidas estacionales. Observó hábitos de crédito. ¿Quién estiraba pagos tras una mala cosecha? ¿Quién pagaba antes por un pequeño descuento? Y metió ese riesgo en los términos. En vez de perseguir titulares, persiguió aritmética. Los enlaces de Cleveland le permitían arbitrar el tiempo, comprar cuando faltaba almacenamiento, vender cuando se liberaba capacidad ferroviaria. Nada parecía dramático. Los pequeños bordes se acumularon hasta convertirse en ventaja.
Registró fallos y reconfiguró el proceso para que el mismo error no le cobrara 2 veces. Registró fallos y reconfiguró el proceso para que el mismo error no le cobrara 2 veces. En 18. Para Rockefeller, las sociedades eran fusiones de propósito, no amistades. En 2 años recompró a un socio temprano, sin drama, pura aritmética. Para crecer necesitaba capital. Stephen Harkness ofreció $100,000 con una condición: incorporar a Henry Flagler. El talento de Flagler era la arquitectura a términos de crédito que sobrevivían a temporadas malas, contratos sincronizados con horarios ferroviarios e incentivos que alineaban a oficinistas, guardagujas y capataces con el flujo. Rockefeller aportó disciplina de caja y la costumbre de reinvertir en lugar de perseguir dividendos de azúcar. Juntos construyeron una máquina, laboratorios para probar, listas para repetir, formación que convirtió a capataces en ingenieros de procesos. Los desechos se hicieron productos, los derrames, partidas de contabilidad, no destino. Flagler plasmó horarios en contratos y escribió cláusulas por retrasos por hielo. Rockefeller mantuvo alta la caja y bajos los dividendos para que la expansión se alimentara de utilidades retenidas. Podaron líneas que no se ganaban su lugar, reciclaron gas y parafina, y enseñaron a los equipos de planta a medir antes de adivinar. Semana a semana, la refinería dejó de ser un taller para convertirse en un instrumento afinado para caudal, costo y seguridad. Con ese instrumento podían librar guerras de precios sin pestañear o hibernar con elegancia cuando el mercado se enfriaba. Registró fallos y reconfiguró el proceso para que el mismo error no le cobrara 2 veces. Registró fallos y reconfiguró el proceso para que el mismo error no le cobrara 2 veces. Luego llegó 1870 y un nuevo nombre, Standard Oil. La estrategia quedó nítida: poseer el cuello de botella, no perseguir la suerte de la perforación, fijar los estándares que otros deben cumplir. Contó el desperdicio como si fuera un rival, compró insumos al por mayor y convirtió subproductos nafta, parafina, lubricantes, en ingresos que financiaron rebajas de precio imposibles para la competencia. Centralizó decisiones, estandarizó medidores, auditó juntas y válvulas, e hizo del mantenimiento una religión para que las paradas fueran raras. La mayoría trataba la operación como un oficio. Standard la trató como ciencia. Rockefeller también fue donde otros no querían. Adquirió yacimientos de crudo agrio que la mayoría evitaba. Luego pagó la química para quitar impurezas y quedarse con el margen. Cortejó a los ferrocarriles con lo que valoraban más que el efectivo: certidumbre. Garantiza volumen, envía a tiempo, menos accidentes, y a cambio recoge reembolsos y compensaciones que derrumbaron sus costos de flete. Cada ventaja reforzó a la siguiente. Transporte más barato financió más capacidad ganó mejores términos estrangularon la caja de los rivales. La optimización no era pulido, era un arma. Ahora el filo duro. En el primer trimestre de 1872 compró, cerró o llevó a la quiebra a casi todos los refinadores de Cleveland 22 de 26, según algunos recuentos. A menudo presentaba los precios como justos. Los críticos veían un tornillo apretándose. Respaldó la Southern Improvement Company, un intento descarado de fijar tarifas de transporte y exprimir rivales a plena luz. Al público le repugnó. La indignación tumbó el acuerdo y le enseñó a Rockefeller una verdad imposible de ingenierizar. Un público unido puede superar a cualquier trust. La leyenda de Standard se ramificó. Las caricaturas editoriales la dibujaban como un pulpo que rodeaba oleoductos, depósitos, acero, cobre, Capitolios y Washington. Rockefeller evitó a la prensa, lo que solo tentó a los periodistas a cavar más. A fines de la década de 1880, Standard rozaba el dominio total en refinado, y los políticos con calor electoral empezaron a escribir reglas más duras, prohibir reembolsos, definir abuso monopolístico y armar el caso antimonopolio. Luego cayó el martillo, 1911.
La Corte Suprema declaró a Standard Oil en violación de la ley Sherman y ordenó disolver el trust en 34 compañías. Rockefeller, con 56 años, se apartó del control diario, más icono que operador, y la ironía hizo lo suyo. Las piezas prosperaron, sus acciones se multiplicaron, la fortuna creció. ¿El costo? Mira al hombre. Ida Tarbell, cuya investigación ayudó a encender la cruzada antimonopolio, lo describió pálido, sin cabello, casi espectral, como si la industria hubiera tallado su cuenta en su cuerpo. Puedes debatir causas estrés, genética, tiempo, pero el simbolismo quedó. Por este punto, la historia gira de dominación a diseño, no cuota de mercado, sino filantropía. En 1913 nació la Fundación Rockefeller, con un enorme patrimonio y un enfoque claro: salud pública, educación, ciencia. Ya había financiado la Universidad de Chicago y el Instituto Rockefeller de Investigaciones Médicas. La fundación apoyó avances contra la meningitis y la fiebre amarilla, y no se quedó en los laboratorios. Reconfiguró la formación médica en Estados Unidos y sembró escuelas de salud pública en Johns Hopkins y Harvard. En casa y fuera, impulsó saneamiento y control de enfermedades anquilostoma, malaria, tifus, combinando logística y ciencia para que el cambio perdurara. Estratégicamente, Rockefeller evitó las donaciones dispersas. Prefirió las palancas grandes, arreglar la raíz, escalar la solución. Ese enfoque ayudó a catalizar la revolución verde investigación agrícola, que elevó rendimientos en el mundo en desarrollo y, según muchas estimaciones, salvó a vastas poblaciones. Durante años, las subvenciones exteriores de la fundación rivalizaron con la ayuda del propio gobierno estadounidense. ¿Motivos? Complejos, ventajas fiscales, imagen, legado, convicción. La mezcla es imposible de medir. Los resultados fueron tangibles. La familia no desapareció con el trust. El árbol corporativo todavía proyecta sombra en el mapa actual. Exxon y Chevron, ConocoPhillips y BP por fusiones ramas del viejo tronco. David Rockefeller murió en 2017 a los 101 años, alguna vez el multimillonario más longevo del mundo. Y en 2016 la familia hizo un quiebre simbólico, desinvirtiendo por completo de los combustibles fósiles por razones éticas, aunque el petróleo construyó su nombre. ¿Cómo sobrevivió la fortuna a la mayoría de dinastías? Otra vez, sistemas. Los Rockefeller profesionalizaron la Family Office, una operación integral para inversiones, impuestos, asuntos legales y gobierno. Fideicomisos irrevocables protegieron el principal de herederos caprichosos, acreedores y pleitos. Asesores diseñaron estrategias tipo cascada, seguros con ventajas fiscales, propiedad escalonada, capitalización a largo plazo, para que la riqueza avanzara con mínima fricción. El principio era simple: reducir fugas, extender el tiempo, centralizar el control. La influencia también perduró. Mediante cargos electos y cercanía al poder, el nombre se enhebró en la vida pública estadounidense. La filantropía amplió esa red en salud, agricultura y desarrollo internacional. Los afines vieron progreso pragmático y científico. Los críticos advirtieron que las megafundaciones inclinan prioridades hacia la lógica del mercado y desbordan a las instituciones públicas. Ambas miradas explican parte del cuadro. Entonces, ¿cómo calificas a Rockefeller? Sostén dos ideas a la vez. Aprovechó las reglas y luego presionó para redibujarlas. Construyó un monopolio y una máquina filantrópica. Dañó a competidores y, de forma indirecta, a trabajadores. También financió instituciones que avanzaron la medicina, la educación y la salud pública. El capitalismo moderno sigue viviendo en esa atención-eficiencia que eleva el nivel de vida frente a escala que concentra poder. Conclusiones prácticas. Primero, los costos y el proceso son fosos defensivos. Segundo, los cuellos de botella operan al brillo. Posee el estándar y poseerás la ruta. Tercero, el sentir público y el riesgo político forman parte del mercado. Si los ignoras, volverán con intereses. Cuarto, la escala invita a la supervisión. Si no te adaptas, la ley te adaptará. 100 años después, la rima persiste.
Las plataformas pelean con reguladores. El antimonopolio vuelve a primera plana. La megafilantropía financia moonshots, mientras los críticos preguntan quién marca la agenda. Cambian los nombres. El patrón sigue. Antes de la era de las refinerías, Rockefeller aprendió a tratar la geografía como palanca. Cleveland no era un punto en el mapa, era un patio de maniobras de opciones. Trazó qué puentes se hilaban primero, qué depósitos filtraban margen por robos y qué empleados eran confiables cuando el pánico hacía vacilar. Estudió quejas de lámparas para clasificar el queroseno por brillo y humo, registró evaporación en verano y redirigió inventario en invierno hacia apartaderos que reducían la merma. Nada fue teatral. Los bordes se acumularon hasta convertirse en ventaja. Los acuerdos de Cleveland de 1872 le ganaron fama de implacable porque la velocidad amplificó el efecto. Ofrecía efectivo o acciones, amenazaba guerras de precios y dejaba claro que los términos ferroviarios favorecerían a quien se uniera y castigarían a quien resistiera. Quienes aceptaban a menudo conservaban sueldos y participación. Quienes se negaban descubrían que un reembolso bien programado podía desangrar su balance. Para los partidarios ordenó el caos, para los críticos fabricó escasez y la llamó eficiencia. El antimonopolio no cayó formado. Fiscales estatales investigaron, comisiones ferroviarias tomaron testimonios y una marea progresista redefinió el poder privado concentrado como riesgo público. Standard respondió con estrategia. Primero, un acuerdo de trust que agrupaba votos, luego sociedades holding que hilaban control entre estados, después consejos superpuestos y filiales que parecían separadas en papel, pero se movían al unísono. Cada reorganización compró tiempo, cada ventana trajo más escrutinio. En 1911 la Corte Suprema dijo basta, y el remedio fue estructural. Deshacer la coordinación y dejar que 34 empresas se sostuvieran solas. La filantropía de Rockefeller no fueron cheques sueltos, fue trabajo de sistemas. La fundación financió equipos de campo y manuales de formación, no solo bancos de laboratorio. Construyó protocolos de reporte para que los ministerios de salud midieran resultados, no solo anunciaran programas. Becas sembraron departamentos y métodos que se difundieron globalmente. Los avances se volvieron portátiles, no rehenes de una sola ciudad. Dentro de la Family Office, la gestión del riesgo fue deliberadamente aburrida. Acciones de primera línea y bonos municipales junto a inmuebles generadores de renta y recursos que protegían contra la inflación. Sociedades privadas ofrecían alza sin el foco del mercado público. Los estatutos de los fideicomisos impusieron disciplina de gasto, mientras consejos familiares periódicos alineaban a los herederos en propósito, riesgo y la custodia del apellido Rockefeller. Incluso el mapa corporativo tras la ruptura rimó con su lógica. Las sucesoras se fusionaron, cambiaron de marca y se expandieron mientras la demanda global pasaba de lámparas a motores y plásticos. Los oleoductos se alargaron, las refinerías crecieron. Balances hinchados por la escala afrontaron nuevas olas de control. Cambió el vocabulario de reembolsos a efectos de red, pero el ciclo era familiar. La escala engendra palanca, la palanca engendra regulación. La regulación reescribe el juego. Nada de esto borra los daños. Competidores triturados, comunidades ligadas a refinerías independientes, heridas, influencia política doblando reglas públicas alrededor de fines privados. Pero el contrafactual también cuenta. Producto estandarizado, instalaciones más seguras, costos más bajos para millones de consumidores e instituciones científicas que cambiaron la salud pública. El balance es mixto. Fingir lo contrario es propaganda en cualquier dirección. Volvamos a la frase inicial. El poder que dobla las reglas tarde o temprano será doblado por ellas. Rockefeller dominó un sistema y trató de blindarlo. El país respondió con leyes nuevas y un rediseño forzado.
giró hacia la filantropía con la misma mente sistémica y dejó universidades, laboratorios y redes de salud pública que aún importan. El hombre contenía una contradicción que las economías modernas todavía no resuelven: cómo acoger los beneficios de la escala sin rendirse a ella. Si llegaste hasta aquí, deja un +, en los comentarios, tu insignia, por terminar este análisis. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias largas, donde el dinero, la historia y el poder chocan. Curioso por imperios de capital más antiguos. Mira nuestros otros videos.